para trabajar con el pasado progresivo nos vamos a valer del verbo to be en pasado y este va a estar conjugado con cada uno de sus pronombres. Para I vamos a trabajar con was, para you vamos a trabajar con were, para she, he, it vamos a trabajar con was, para we y they vamos a trabajar con were. En este caso su significado sería yo estaba, tú estabas, ella estaba, él estaba, eso estaba, nosotros estábamos y ellos estaban. Forma interrogativa, question form, vamos a tener en primer lugar el verbo to be, en segundo lugar el sujeto, luego el verbo con su gerundio y finalmente el complemento de la oración. Veamos el ejemplo. Verbo to be, en el caso de que el sujeto es you, tenemos su forma de were, luego es su sujeto, luego verbo con el gerundio. Recuerden que el gerundio es la forma ing y aplica las mismas reglas que utilizamos para el presente progresivo. Y finalmente el complemento de oración. Bien. En el caso de you, en el caso de they, también utiliza el were. Were they washing? Washing, termina en ing, con el gerundio. A good movie. Bien. Y en el caso de she, tenemos was. Vemos como para todos los casos tenemos de primero el verbo to be, de segundo el sujeto y de tercero el gerundio. La forma afirmativa del pasado progresivo. En función de la interrogativa vamos a ver que ahora el sujeto va a ir de primero, de segundo el verbo to be y de tercero el gerundio, finalmente el complemento de oración. Si tomamos en consideración el ejemplo anterior de la pregunta, entonces tenemos aquí que esa pregunta se respondería con, te preguntaban con you, acá respondemos con I, y el you trabajaba con were, ahora I trabaja con was. I was watching a good movie. Fíjense que tenemos acá el sujeto, luego tenemos la forma de ese verbo to be, luego el gerundio y finalmente ese complemento de oración que corresponde a toda esta parte de acá. Bien, lo mismo pasa con they, simplemente hay un cambio de posición. Fíjense, en la pregunta teníamos primero el were, luego el they y aquí invertimos. Hay simplemente una inversión de la posición entre el sujeto y la forma del verbo to be. El resto de oración que tiene que ver con el gerundio y el complemento se mantienen siempre en su mismo lugar con respecto a la forma interrogativa. Vemos acá, tenemos she was watching a good movie. Siempre va a haber ese movimiento simplemente entre el verbo to be y el sujeto, teniendo en cuenta la posición que tenía en la forma interrogativa. La forma negativa, con respecto a la forma afirmativa, el único elemento que va a cambiar aquí es que ahora de tercero vamos a tener la forma del adverbio de negación not. Entonces tenemos sujeto, verbo to be, not de tercero, contando a partir del sujeto, luego la forma del gerundio y el complemento. Aquí solamente estamos agregando un elemento más. Vemos en concordancia con el ejemplo que ya hemos venido trabajando, I was, el I de primero, was, que es la forma del verbo to be de segundo, y el not de tercero. Decimos I was not watching a good movie. Bien, entonces eso sería la forma negativa. En todos los casos va a ir de tercero, tomando en cuenta al sujeto que tenemos allí como número 1. El código de colores, pues ya sabemos que tenemos en verde al sujeto, en azul tenemos la forma del pasado del verbo to be y en rojo el adverbio de negación, que siempre va a ir de tercero para cada ejemplo. Veamos ahora
un ejemplo completo tomando en consideración la forma interrogativa, positiva y negativa. Tenemos acá una pregunta, dice, ¿Were you watching a good movie? Seguimos con el mismo ejemplo anterior. Were you watching a good movie? Fíjense que verbo to be de primero, el sujeto de segundo y la forma del gerundio de tercero en la forma interrogativa. Luego, para responder, yes para encabezar la respuesta, pero verbo to be pasa de segundo, bien, y el sujeto pasa a primera posición en la forma afirmativa. Pero, ¿por qué cambia en este caso? Porque me están preguntando you, que eres tú, bien. Ahora voy a responder yo, no voy a responder tú de nuevo, bien. Y la forma de yo en inglés, es decir, I, va a trabajar con was, por eso cambia de were a was. Es lo único. Cambio de posición y obviamente el sujeto en concordancia con lo que me están preguntando. Luego continúa con washing, que es la forma del gerundio, y finalmente el complemento de oración. Bien, la forma negativa dice no, ok, es la forma para encabezar la respuesta. Y allí, en función de la forma afirmativa, se mantiene igual el I que respondí, luego el was, tomando en consideración el sujeto primero, segundo el verbo to be, was, y de tercero, nuevamente, el adverbio de negación, not. Siempre la negación va a ir de tercero partiendo del sujeto. Hago mucho hincapié en eso. Siempre hago mucho hincapié en eso. La negación de tercera a partir del sujeto. Luego, washing, que es la forma del gerundio. Y finalmente, a good movie. Bien. Entonces teníamos, were you watching a good movie? Yes, I was watching a good movie. No, I was not watching a good movie. Tenemos ahora unas claves de pregunta que es bueno que las manejen. Si la pregunta la estoy realizando con were you, voy a responder con I was. Si voy a preguntar was I, respondo con you were. Si voy a preguntar con was she, voy a responder con she was. Si voy a preguntar con was Sofía o cualquier nombre de mujer, Sofía, Carmen, Teresa, cualquier nombre de mujer, voy a responder she was. Si voy a preguntar was he, voy a responder he was. Si voy a preguntar was Carlos, José, Miguel, cualquier nombre masculino, voy a responder con he was. Si pregunto where Sofía and Carlos, they were, ¿ok? Son dos sujetos, ninguno me involucra a mí, quiere decir que es una tercera persona del plural, porque son dos, cabe acotar de nuevo, y voy a responder con they, que significa ellos. Carlos y Sofía, ellos. Y tenemos luego un sujeto, were Sofía and I, aquí sí me involucra, ¿bien? Sofía and I, decimos we were, ¿ok? Para el caso de cuando me preguntan con it, que eso no lo agregué aquí en los ejemplos, recuerden, it, que corresponde a animales u objetos, él o ella, el perro, el gato. Si me dicen was the cat, fue o estaba el gato, entonces voy a responder it was, ¿bien? Pero si me dicen el gato y el perro, entonces ya no sería uno solo, sino que sería plural y correspondería a they were, ¿ok? A pesar de ser allí en ese caso animales, pues no voy a decir it were, sino voy a decir they were. Si es el perro y el gato, por ejemplo, en el ejercicio que esté realizando. Si es uno solo, si es el perro o el gato, entonces el sujeto va a ser it. Eso es todo con el tema. Espero que sus dudas pues me las planteen una vez revisado
este video y revisado el material adicional, me las planteen a través del Telegram.